porque toda la gloria y la honra siempre se hace en el nombre de Jesús, Señor, se lo pedimos. Amén. Puede dar un fuerte aplauso a la gloria del Señor Jesucristo. Tomar su lugar, si es tan amable, iglesia. Hermanos, hermanas, nosotros sabemos que vivimos en los tiempos donde el verdadero significado de tener a Dios con nuestro Salvador. Muchas cosas por cual, iglesia, es necesario que recibamos al Señor Jesús como nuestro Salvador. Pero una de las cosas más indispensables, hermanos, o dispensable para nosotros, iglesia, es, hermanos, que estemos nosotros, iglesia, en la forma que donde nosotros estemos ubicados como miembros de una iglesia, hermanos, nos enseñen el plan de salvación para el alma. Es muy importante, iglesia. Puede haber muchas enseñanzas, puede haber, hermanos, gloria al Señor, enseñanzas a través de teología, hermanos, y muchas cosas más que se pueden hablar acerca de la enseñanza de la Biblia. Pero, hermanos, de nada sirviera eso si no hubiera, iglesia, el entendimiento, digan entendimiento, el entendimiento de lo que es la salvación del alma. El Señor dijo en su palabra que Él vino a salvar a los que se habían perdido, iglesia, aleluya. Fue un propósito el cual dejó el Señor su trono de gloria, hermano, dice el capítulo 2 de Filipenses, donde vino a tomar un velo de carne, iglesia, para venir, hermanos, a morir por vuestros pecados. Y ustedes han predicado y les han enseñado todo referente como nuestro Dios, iglesia, como Cordero de Dios, vino a pagar el pecado por nosotros, llevado, hermanos, al martirio de la crucifixión, hasta que Él, iglesia, gloria al Señor, expiró como ser humano, y dijo: consumado es. En otras palabras, todo lo había cumplido, todo lo había hecho, hermanos, a la perfección y al orden, para dejarnos en nosotros un camino abierto, iglesia, para que lo podamos recibir, hermanos, como nuestro Salvador y buscar la salvación de mi alma. ¿Cuánto dan ese aplauso al Señor Jesucristo? Amén. Por eso, qué bueno que usted está aquí en esta tarde. Que si usted por años no le han indicado o enseñado un plan de salvación para el alma, qué bueno que está aquí en esta noche, hermano, hermana, porque podemos tener dones espirituales, podemos tener talentos en Dios, podemos ubicarnos en iglesias pequeñas o grandes, pero si no, hermanos, hemos llegado al cumplimiento del hecho de, hermanos, a tomar el requisito de la salvación de mi alma, pues, hermano, de nada ganaríamos, iglesia. Es lo más importante cada vez que usted se levante en la mañana, de tener la aseguranza de que si ese día viniera Cristo por usted, usted pudiera decir: soy salvo ante el Señor. Hermanos, porque es, iglesia, necesario, hermano, hermana, y felicito a cada uno de ustedes que ha tomado ese paso de la salvación de su alma. La palabra de Dios nos dice que primeramente tenemos que aceptarlo como nuestro Salvador, iglesia, y tomar los siguientes pasos, que es el arrepentimiento, morir al mundo, morir al pecado, iglesia. Y la muerte, hermanos, tiene que venir una sepultura, y la sepultura significa, hermanos, el bautismo en inmersión en agua, iglesia, aleluya, hermanos, amén, por el nombre de Jesucristo. ¿Por qué, hermano? Porque lo que redime y limpia pecados es la sangre, y la sangre está en el nombre de Jesús. Por eso es tan necesario hablar el nombre de Jesús en el bautismo, para que sea aplicable la sangre y esa persona, saliendo de esas aguas, salga revestida, cambiada, transformada, hermanos, borrados sus pecados. ¿Cuánto dan ese aplauso al Señor de la gloria?
salvación del alma como una liberación de la esclavitud del pecado y de la condenación, resultando en la vida eterna con Dios dentro de su reino. La palabra que leímos, iglesia, en Tesalonicenses, en primera de ellas, 5:23, nos dice: y el propio Dios de paz os santifique completamente, dice, y vuestro espíritu y alma y cuerpo, dice, sean irreprensibles. Habla de las tres cosas que usted y yo, hermanos, amén, tenemos. Duerme con nosotros, come con nosotros, viaja con nosotros y anda en todo lugar, cuerpo, alma y espíritu. Usted puede abandonar, puede dejar muchas cosas, pero su alma y su espíritu y su cuerpo van a andar donde quiera con usted, iglesia. Por eso el apóstol Pablo habla ahí a la iglesia de Tesalónicas, hermanos, que debemos conservar esas tres cosas irreprensibles para Dios. ¿Qué es irreprensible? Hermanos, que esas cosas no puedan ser reprendidas, ni reprobadas, ni reprochadas, iglesia. En otras palabras, hermanos, guardarnos en el buen testimonio, guardarnos en el buen ejemplo, iglesia, porque todo lo que se manifiesta por fuera es lo que está por dentro. Por eso habla, hermanos, de guardar irreprensiblemente, no solamente el exterior. Algunos dicen por ahí, no, amén, aleluya, lo que importa es lo de adentro, lo del exterior no tiene mucha importancia, amén. Y iglesia, déjame decirte que lo que se vive y se nota por fuera, obviamente, como te lo mencioné anteriormente, es lo que se está viviendo adentro. Por eso debemos nosotros, iglesia, portarnos, hermanos, en esa guianza de Dios, a guardarnos irreprensibles en todo tiempo y en todo momento. ¿Por qué? Porque cuando venimos, hermanos, a los caminos de Cristo, nuestra vida ya debe ser apartada y separada del mundo y el pecado. ¿O dónde están los amenes? Señor Jesús no es religión. Señor Jesús es más que eso. El Señor Jesús en el ser humano es una transformación en Él. Es un cambio en Él, iglesia. Hermanos, completamente interior y exterior. El Señor tiene el poder y la autoridad para cambiar, hermanos, todo pecado. Iglesia, aleluya. Con aquel hombre y aquella mujer, aún los más pecadores, iglesia, arrepentidos delante de Él, el Señor, hermanos, puede hacer la obra redentora, hermanos, aleluya, por su gracia, su amor, misericordia, para acercarlos, hermanos. Amén, estamos aquí, iglesia. Hermanos, uno de los aspectos más importantes para la humanidad es el entender la salvación del alma. Qué bueno que usted y yo seguimos en los caminos de Cristo. Qué bueno que usted y yo estamos presentes. Amén, hermanos. Porque realmente todos conocemos y mucho se habla de eso, que cuando uno muera nada se va a llevar. ¿Verdad, iglesia? Por eso, iglesia, es la necesidad en nosotros de guardar lo que va a perdurar, de guardar lo que no va a morir, iglesia, de tener más en cuenta y ponerle, hermanos, más tiempo, más anhelo, más deseo o más vida a lo que realmente va a permanecer. Que tengamos las cosas necesarias para ocuparnos en este mundo, iglesia, pero no tanto aquellas cosas que nos indiquen a apartarnos o alejarnos de lo más dispensable, que es mi alma. Mi alma es la prioridad en todo. Mi alma debe de estar, hermanos, amén,
iglesia, en una manera, en un sentir de que, como te lo anuncié y te lo dije, cada mañana que me levante, reconozca que me siento salvo delante de Dios, que me siento asegurado delante de Dios, que si Dios viniera en ese momento no tuviera miedo ni temor, aleluya, porque sé hacia dónde iría mi alma. ¿O cuánto dan ese aplauso al Señor? Por eso Pablo tenía una aseguranza en él, porque él en su palabra dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, estoy en cuerpo, estoy allá, vivo para Cristo. Cristo es mí en la vida, igualmente cuando pase de este cuerpo. Igualmente ese debe ser en vosotros, iglesia. Todos, hermanos, quieren llegar al cielo, pero nadie quiere morirse. Hello, iglesia, aleluya. Pero tenemos que pasar de este cuerpo, iglesia, tarde o temprano, al llamado de Dios. Iglesia, dice ahí que cuando abordamos la cuestión de la salvación del alma, hay una cosa que es extrema y de mucha importancia que debemos conocer, que es, iglesia, la tremenda diferencia entre el espíritu y el alma. Y de acuerdo con la palabra que leímos en Tesalonicenses capítulo 5, 23, las escrituras, iglesia, retratan al hombre como poseyendo los elementos tan importantes que es el espíritu, que es el alma y que es el cuerpo. Número uno, hablando resumidamente, el espíritu es la facultad a través de la cual el hombre está apto para comulgar con Dios y a la cual ninguno de los animales inferiores posee. Por esa razón los animales inferiores no pueden adorar a Dios, solamente el ser humano, iglesia, aleluya. Hermanos, por eso igualmente, número dos, el alma. El alma, por otro lado, es el órgano del pensamiento, es la voluntad de los sentimientos y las emociones en el hombre, iglesia. Y por último, hermano, amén, está el cuerpo, que es la parte del hombre que se comunica con el mundo material. Por eso, iglesia, muchas veces Pablo exhortaba a la iglesia que vivamos en el espíritu y no en la carne. Porque la carne siempre va a querer lo material, va a desear lo material, porque esa es su naturaleza de la carne, esa es la naturaleza del cuerpo, iglesia. Para evitar todas aquellas cosas, hermanos, tenemos que vivir bajo el espíritu, iglesia, para poder sujetar todas aquellas cosas que nos quieren apartar y separar, puesto que somos seres humanos compuestos de, iglesia, alma, cuerpo y espíritu. Nuestra salvación debe así, hermanos, extenderse en estas dos partes. Número uno, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Nos dice en 1 Corintios 5:5, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Qué interesante, iglesia, donde no solamente el alma tiene que ser salva, sino también el espíritu. ¿Hello? Amén. Nosotros tenemos espíritu, hermanos, y el espíritu igualmente es parte de nosotros. Y el espíritu de Dios, hermanos, es sobre nosotros en llenura. Y cuando toca nuestro espíritu, por eso nuestro cuerpo no puede contenerse por sí mismo. El cuerpo hace ademanes, iglesia, y a veces toca la lengua y habla diferente lenguaje, hermanos, y el cuerpo no puede contenerse, porque el espíritu de Dios toca el espíritu del ser humano. Cuando, hermanos, el que quiere y lo desea tener la llenura, hermanos, por eso en el día del Pentecostés dice que estaban aproximadamente 120 orando allí en el aposento alto, y de repente vino un viento fuerte soplando y llenó todas las lenguas de fuego, hermanos, aleluya, y fueron llenos del Espíritu de Dios, dice la palabra de Dios, y empezaron a hablar en otras lenguas. O sea, fueron llenos, no que no tenían espíritu, ya tenían el espíritu de ellos mismos, pero ahora fueron llenos del Espíritu de Dios. O cuando dan ese aplauso al Señor. Aleluya. En otras palabras, iglesia,
hermanos, número 2 nos dice que en Romanos 8:23, aguardando nuestra adopción, a saber, la redención de nuestro cuerpo. Igualmente, iglesia, nos dice este texto que es, hermanos, la salvación, igualmente, hermanos, de guardar nuestro cuerpo presente en buen testimonio y ejemplo. Y también nos habla a través, iglesia, del alma. En iglesia, donde dice en Mateo 16:26, porque de qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma. Amén. Sin embargo, iglesia, lo que nos gustaría examinar aquí es, hermano, hermana, presentemente lo que pertenece a la salvación del alma. Para esto, sin embargo, lo que nos gustaría examinar, hermanos, es cuidadosamente lo que habla el Nuevo Testamento, donde la salvación del alma es mencionada. ¿Para qué? Para que estemos preparados, hermanos, para entender lo que significa la salvación del alma. La salvación del alma tiene su destino y lo habla la palabra del Señor. Veamos ahí en Lucas 9:56. Estamos, hermanos, en estudio bíblico. Lucas 9:56 nos dice la santa palabra del Señor de esta manera. Lucas 9:56. Aleluya. Nos dice así, iglesia: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino que para salvarlas. Una vez más, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino que para salvarlas. Pero para todo aquel y aquella que lo desee, que lo anhele, iglesia, amén, Dios nos da la oportunidad de recibirlo o rechazarlo. Pero qué bueno que usted y yo hemos tomado la aceptación de nuestro Señor Jesucristo. Dese un aplauso fuerte a usted esta noche. Podemos ir a la palabra del Señor ahí mismo en Mateo 16:24 al 28. Si somos tan amables, vamos a leer palabra de Dios en esta noche. 16:24 al 28. Amén, si somos tan amables, iglesia. Amén, aleluya. Dice así, Mateo 16:24 al 18. Aleluya. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel y todo el que pierda su vida, ¿por qué? Por causa de mí, la hallará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechar al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Aleluya. Hermanos, debemos de entender que a través de este versículo, hermanos, nos quedamos sabiendo que las palabras que pronunció nuestro Dios a sus discípulos, hermanos, está hablando a los discípulos. Digan discípulos. Hermanos, era hombres ya de conocimiento de la palabra. Eran hombres, hermanos, que ya tenían entendimiento del Señor. No eran pecadores. Eran ya, hermanos, hombres, iglesia, amén, cambiados y transformados, hermanos. Entonces dice la palabra, hermanos, que si son discípulos, es que ya, hermanos, gloria al Señor, venían con la salvación del Señor. Por lo tanto, iglesia, tenemos que entender, hermano, hermana, que cuando habla el Señor, debemos ver si habla a los que ya están salvos o a los que todavía no tienen la salvación. Ahí dice el Señor, hermanos, hablando a los discípulos, cuando ya, hermanos, venían con la salvación en Él, les estaba hablando a otro nivel. Por eso les dijo el Señor: si alguien quiere venir en pos de mí, es decir, entre los salvos, que quiera seguir al Señor, hermanos, amén, aleluya, el Señor le va a decir: sígame. Porque antes, hermanos, de poder seguir al Señor, tenemos que tener la salvación y tener conocimiento de Dios. Nadie puede venir, hermanos, y decir: quiero ser un seguidor tuyo, Señor, hermanos, pero si no todavía ha tomado los requisitos,
hermanos, del bautismo, del arrepentimiento, iglesia, aleluya, hermanos. No puede ser un seguidor de Cristo. Tiene que tener un discipulado para un entendimiento y conocimiento de la palabra, hermanos, aleluya, para tener, hermanos, gloria al Señor, el ser seguidores de Cristo, iglesia, porque el que sigue a Cristo lo conoce. No podemos seguir a alguien que no conozcamos. Por eso usted y yo, hermanos, somos seguidores de Cristo, porque a Él le conocemos. Así mismo lo dice el versículo: niéguese a sí mismo. Eso significa, hermanos, el negarse a sí mismo. Iglesia, en otras palabras, ya no somos nosotros, sino, hermanos, somos nosotros en Dios. En otras palabras, renunciar a todos mis privilegios. ¿Dónde están los amenes? O sea, está hablando el Señor aquí de la salvación. De la salvación del alma. Hermano, la salvación del alma no es nomás, iglesia, aceptar al Señor Jesucristo, ya soy salvo. No es nomás, iglesia, gloria al Señor, el venir arrepentido y bautizarme en el nombre de Jesús, hermanos. No, es mucho más que eso, iglesia. Hermanos, hermanos, amén, renunciar a mis privilegios y empezar a negarme poco a poco a mí mismo, para que Cristo vaya viviendo y habitando en mi vida, para que Cristo vaya, hermanos, moldeándome, para que Cristo vaya haciéndome, iglesia. Es negar, hermanos, todo lo que yo soy en privilegios, iglesia. Renunciarse a sí mismo denota el poner a un lado su yo para buscar siempre el corazón y la mente de Dios. ¿Para qué? Para que asimismo nuestra mente y nuestro corazón siga la centralidad de Cristo. No podemos tener la centralidad de Cristo, hermano, gloria al Señor. No puede ser cristocéntrico en nosotros en todo momento, iglesia, porque Cristo tiene que ser vuestro centro en todo tiempo, no únicamente los domingos y los miércoles. Cristo es en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en todo el movimiento que yo hago en mi vida. Estamos aquí, iglesia. Por eso, hermanos, cuando usted empiece a perder privilegios en usted mismo, quitar todo orgullo, quitar todo orgullo, hermano, de sí mismo, en decir, ya no soy yo, mas Cristo vive en mi iglesia. Amén. Ahora yo vivo para Cristo. Ya no soy aquel que vivía antes para sí mismo. Ahora Cristo es mi redentor. Ahora Cristo es mi dueño. Ahora Cristo es mi Señor. Hermano, hermana, por eso cuando un alma, hermanos, entiende todo eso, iglesia, prosigue, hermanos, ese lineamiento, hermanos, aleluya, de poder, hermanos, tomar los pasos, iglesia, de seguir y de negarse a sí mismo. Pero solamente este tipo de personas únicamente pueden ser y llamarse seguidores del Señor. No es fácil, hermanos, amén, iglesia, dejar cosas que nos deleitan en el mundo para seguir a Cristo. A veces nos llaman fanáticos, nos llaman locos, nos llaman todo aquello y nos dices que no tienes tiempo para esto y para aquello. Pura iglesia. Gloria a Dios. Hermanos, pues es que ahora he quitado privilegios que tenía antes. Antes tenía el privilegio, hermanos, sin Cristo, hermanos, de no tener tanta importancia y le daba, hermanos, prioridades a otras cosas. Pero en Cristo, pero ahora nosotros en Cristo, la prioridad siempre debe de ser Él. El Señor siempre va a bendecir. El Señor siempre va a prosperar. Siempre te va a poner primero en todo. Cuando nosotros aprendamos a ponerlo a Él primero en todo. ¿De qué hablas, pastor? De mi dar, de mi tiempo, de todo lo que se mueve en mí. Aleluya.
amén, iglesia, es poner a Él siempre en todo. Es decir, ciertamente, evidentemente, que como pues alguien puede seguir al Señor y seguirse a sí mismo, el Señor dice: tome su cruz y sígame. Es decir, hermanos, aleluya, un caminar más profundo, hermanos, amén, que únicamente, iglesia, estar, hermanos, como un cualquier cristiano. No, hay que tomar su cruz todos los días. ¿Y qué pasaba, iglesia? Cuando el Señor Jesús iba con su, hermanos, cruz caminando, hermanos, sobre las calles de Jerusalén, iglesia, hermanos, lo escupían, lo apedreaban, lo bofeteaban, le gritaban, iglesia, pero él así, hermanos, cargando su cruz. Hay gente que en estos tiempos se le es pesada la cruz. Puedo pastorear un poquito. Todo es un sacrificio, hermanos. Hay personas, iglesia, que con cualquier cosita se están afectando. Hay personas, hermanos, que cualquier cosita, hermanos, se están, hermanos, apartando. No, iglesia, esto de llevar la cruz, tenemos que, hermanos, aceptar oprobios, maltratos, tal vez no físicos, pero burlas, pero señalamientos en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque vamos cargando, hermanos, aleluya, iglesia, para ser seguidores de Cristo. ¿Para qué, hermanos? Para que aprendamos, iglesia, a matar el cuerpo, a matar la carne todo el tiempo, iglesia, y la carne no prevalezca para que se pierda. ¿Por cuánto dar el aplauso al Señor? Señor, aleluya, amén. Negarse a sí mismo es solamente no respetarse, mientras que tomar la cruz es obedecer a Dios. Tomar la cruz significa aceptar todo lo que Dios decidió para usted y para mí, y deseas de sufrir de acuerdo a la voluntad de Dios. Negándose a sí mismo y tomando la cruz, podemos verdaderamente seguir al Señor Jesucristo. El Señor nos dice que si alguien fuera tan consciente de sí, aún no para desear negarse, si aún tomar la cruz y sufrir la causa de obediencia a Dios, al final, hermano, dice la palabra que perderá su alma, iglesia. Pero debemos de entender, hermano, hermana, amén, que el Señor, hermanos, siempre, iglesia, no nos va a dar, hermanos, más allá de lo que nosotros podamos cargar. Él nos ama tanto, iglesia. Él nos ama tanto, iglesia. Aleluya. Que sabe el momento cuando tú no puedes. Cuando esa cruz te está haciendo muy pesada. Aleluya. Él te dice: hijo mío, permíteme, ahora me toca a mí, yo la llevo por ti, yo tengo el valor, yo tengo la fuerza que tú no tienes para levantarte, para animarte, hijo mío. Vamos, sígueme. Aleluya. Dice el Señor: quien pierda su vida por amor de mí, es decir, negarse a sí mismo y tomar la cruz, hermanos. El dicho de este verso anterior que hablamos, el perder el alma, el negarse a sí mismo, el Señor explica que si por amor, hermanos, a Él alguien desea abandonar todos los placeres del alma y sufrir de acuerdo con la voluntad de Dios, dice que encontrará el alma. ¿De qué estás hablando, pastor? Que en el Señor es todo lo contrario. Que en el Señor, para poder ganar, tenemos que perder primero. No sé si me están entendiendo. Amén. Para poder ganar en el Señor, tenemos que perder cosas primeramente. Perder lo que el mundo nos atrae. Perder, hermano, lo que el mundo, hermano, nos influencia día con día. Perder, hermanos, amén, cuando tienes deseos, tentaciones. Perder todo eso, iglesia, amén, para ganar, hermano, lo que es el Cristo en nosotros. Porque Cristo tiene recompensa.
A veces vamos a perder muchas cosas en esta vida. Vamos a perder cosas materiales. Vamos a perder, hermanos, eventos importantes. Vamos a perder muchas cosas, iglesia. Pero de esa manera, hermanos, vamos a ser recompensados, iglesia, por Jesucristo, porque lo ponemos a Él, porque todo el que pierde para el mundo gana para Cristo. Ponle un aplauso al Señor de la gloria. Por eso, hermano, en esta tarde que está usted, donde hay gente, hermanos, allá en la borrachera, donde hay gente, hermanos, haciendo cosas deshonestas, iglesia, creyendo que están ganando, hermanos, no, amén. Y usted cree aquí que está perdiendo porque se está perdiendo aquello, no, que es el dicho de que soy un ganador y un triunfador, porque aquí estoy ganando. No está ganando el que está haciendo dinero allá, el que se está emborrachando allá. No, usted y yo somos ganadores en este momento. Y mientras sigamos en Cristo, hermanos, si reprochemos y echemos fuera todo aquello, iglesia, que quiere desviarnos, siempre seremos victoriosos. Oh, dar ese aplauso al Señor. Ustedes han sido personas bendecidas. Aleluya. Hermanos, ese es nuestro Cristo. Todo lo que damos a Él con amor, con sacrificio, todo lo que damos a Él, iglesia, aun cuando nos cansamos, aun cuando nos fatigamos, aun cuando ni siquiera nos dan una palmadita, unas gracias, pero ahí está nuestro Señor, hermanos, aleluya. Iglesia, hazlo saber, hermano, hermana, que siempre lo que estás haciendo para Dios, Él es el que te va a recompensar, iglesia. Aleluya, yo he entendido eso, hermanos, amén. Iglesia, he aprendido que lo que he puesto para Dios en tiempo, a veces, hermano, me he apartado de mi familia en eventos especiales. A veces, hermano, me he separado en cosas, iglesia, que pudiera obtener, hermanos, aleluya. Iglesia, que pueda ser mayor, hermanos, en lo material que lo que tengo en este tiempo, iglesia, y podría haberlo obtenido, hermanos, pero lo rechacé, iglesia, por seguir a Cristo. Ahora, hermanos, amén, aunque no tengo tal vez una mansión, aunque no tenga un Rolls Royce, hermanos, aleluya, pero teniendo a Cristo, hermanos, amén, y andando en un carrito, andando en una casita, hermanos, soy el hombre más bendecido. Cuando fui, hermanos, a México, hermanos, y me llevó el pastor a su iglesia, y de repente entramos, iglesia, ahí lo que es como tipo, hermanos, por todas las callecitas humildes ahí de tierra y pura pedacería, ahí andábamos, hermanos, y llegamos, hermanos, y al entrar, de repente una tremenda iglesia, hermanos, que estaba en construcción, ya iba muy avanzada, de material bien bonita, amén. Y me dijo el varón, hermano, para la gloria del Señor, discúlpame si no te traje en carro a la iglesia. Amén. Porque ¿sabes qué? He vendido todo lo que tengo para hacer el templo de Dios. Aleluya. He dado todo lo que está en mí para hacer el templo del Señor. Aleluya. Hermanos, y lo dijo con satisfacción, lo dijo con amor, lo dijo con orgullo santo, porque él sabe, iglesia, que todo lo que pone en Cristo, aleluya, lo hace uno con amor. Pero en eso tenemos que aprender, iglesia, en negarnos a nosotros mismos, negarnos a la voluntad de la carne y ponernos, hermanos, amén, al orden de Dios en lo espiritual. Yo te aseguro que todo lo que das en Dios en amor, iglesia, Dios te lo va a prosperar, Dios te lo va a bendecir, Dios te lo va a multiplicar. Cada vez que hablas a alguien, a un alma, cada vez que tomas tiempo para bendecirle, cada vez que te esfuerzas, cada vez que dejas muchas cosas para servir al reino de Dios, hermano, hermana, eres un ganador.
Eres un triunfador. No estás perdiendo. Estás ganando. No, yo recuerdo en aquel tiempo cuando mi pastor estaba levantando una ofrenda para algo especial. Tenía un cheque, hermanos, de iglesia de cientos de dólares en mis manos. Y ese cheque estaba para irnos de vacaciones, mi esposa y yo. Y el pastor, hermanos, estaba pidiendo la ofrenda, hermanos, para la casa de Dios, para una necesidad. Y yo sabía que tenía ese dinero en mi bolsa. Y eran cientos de dólares, hermanos. Y se estaba acabando, hermanos, en decir el pastor: yo sé que aquí falta alguien más. Yo sé que aquí hay alguien más. Hermanos, si había algo que me redarguía en mí, iglesia, pero yo decía: no, son mis vacaciones. Son mis vacaciones. Aleluya. Pero hay algo que me redarguía en ese momento, iglesia, y no tuve otro más que soltarlo. Lo agarré, hermanos, y lo fue y lo eché en el alfolí y lo dije: en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Me retiré, hermanos. Amén. Le comenté a mi esposa y digo: pues bueno, si es para el Señor, gloria a Dios. Amén, aleluya. En unas cuantas semanas más adelante, hermanos, no sé por dónde llegó, pero chequeé el correo y ahí viene un cheque mucho más grande de lo que yo había dado en esa ofrenda, iglesia. Así lo he aprendido, hermanos, y no lo hago, hermanos, para que Dios me recompense. Lo hago, hermanos, aleluya, porque sé que todo lo que hacemos para Cristo, sé que todo lo que damos para Dios, sé que todo lo que ofrecemos para Él. Por eso nunca te canses de servir a Dios y de servir a los demás, iglesia. Nunca te canses, hermanos, porque esa es la satisfacción del alma. El alma se enriquece, el alma, hermanos, se goza, el alma se permanece, hermanos, aleluya, en negarse a sí mismo, en tomar la cruz, hermanos, y se mantiene, hermanos, amén, fresco en el camino de la salvación. Cuando dicen amén. Aleluya, gloria a Dios. Santo Señor. Mi alma te alaba, Padre. Salvar el alma denota ganar para sí mismo felicidad y alegría, para completar la satisfacción del corazón. Pero perder el alma, por otro lado, habla de perder su propia alegría y habla de perder su satisfacción. ¿Por qué, hermano? Porque fíjate allá afuera, hay gente, hermanos, que necesita un licor. Hay gente que necesita una droga para poder estar alegre, hermanos. Se termina eso y quedan de nuevo vacíos. Pero cuando uno tiene la llenura de Cristo en el alma, ¡Aleluya! amén, no necesita un licor, no necesita una droga, no necesita una música mundana. Hermanos, teniendo a Cristo en todo tiempo, es la persona más alegre del alma, más gozosa. Por eso le canta, por eso le alaba a su Dios, por eso le danza, por eso le grita. Oh, apláudanse. Oh, habrá un alma contenta aquí en esta tarde. Por eso en esta tarde, hermano, hermana, declárese un victorioso, declárese un ganador, declárese, declárese. ¡Gloria a Dios! No tendrá en este momento mucho dinero en su cartera, ¡Aleluya, gloria a Dios! pero tiene a Cristo. Su alma está lista, su alma está preparada, su alma está como debe de estar, que es lo esencial. Me podrán faltar muchas cosas en esta noche que necesitan ser suplidas, pero a su tiempo vendrán. Pero lo que no quiero es que nada le falte a mi alma, que esté llena, que esté satisfecha en todo tiempo, que esté alegre, que esté contenta. Levanta tus brazos al cielo. Vamos a ponernos de pie.
Shalamasi. En esta noche habrá alguien que estará pasando por una necesidad. En esta noche habrá alguien, hermanos, que se ha de sentir abandonado, desechado. Habrá alguien que se sentirá vacío, vacía. Habrá alguien, hermano, gloria al Señor, amén, que tendrá preocupaciones, que tendrá, hermano, desaliento, desánimo. Habrá alguien aquí, hermano, gloria al Señor, aleluya, que su alma se entristece, que ya no está alegre como antes, iglesia, amén. El Señor te está hablando y te está diciendo, hijo mío, encamínate de nuevo, gloria al Señor, niégate a ti mismo, toma de nuevo mi cruz y empieza a seguirme, amén, a donde yo estoy, a donde yo me encuentro, gloria al Señor, y te aseguro que satisfaceré tu alma, amén, con gozo, con alegría, con entusiasmo, con anhelo, con deseo, con ímpetu, con ganas de proseguir, con ganas de seguir adelante. Denle ese aplauso al Señor de la gloria. Es el Señor, porque de qué aprovechar al hombre ganarse todo el mundo entero y perder su alma, perder su vida. No, Señor, ayúdame a mí, ayúdanos a mantenernos puros, salvos, consagrados, porque tu palabra dice que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y en esta noche, iglesia, si has sentido, hermano, preocupación por la muerte, has sentido preocupación si tu alma se siente desviada, se siente perdida, si no te sientes asegurado en Dios, si no te sientes, hermano, gloria al Señor, aleluya, con la llenura de Dios en tu alma, Dios te está diciendo, hijo mío, ven en esta noche. Igualmente, si no has aceptado el plan de salvación, si no te has bautizado en el nombre de Jesucristo, si no te has entregado a Dios, Dios te está llamando en esta noche y te dice, hijo mío, déjame y permíteme asegurar tu alma, porque el día de mañana no lo sabes, no lo conoces, pero hoy es el día que he hecho, hoy es el día que he formado para ti, para una oportunidad. Habrá alguien en esta noche que quiera venir a este altar o ahí en su lugar, levantando sus brazos. Ahí está. Señor, llena, Señor, llena, Señor, satura, Señor, enviste con tu presencia, enviste con tu espíritu, Señor. Necesitamos la llenura de tu espíritu.